Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Habíamos planteado tomar el seminario 1 de Lacan, tópica de lo imaginario. Quizás ustedes estén viendo algo ya en los prácticos, porque también nos vamos a detener fundamentalmente en estas dos figuras del yo que plantea Freud, yo ideal del yo. Nos vamos a detener fundamentalmente en los conceptos freudianos, como Lacan los ubica en este espacio, en esta tópica imaginario, cómo los hace funcionar dentro de un gráfico, de alguna manera con sincronía, digamos, con simultaneidad. Esta cuestión que Freud parecía a veces tener una idea de cierta secuencia y que el ideal del yo recuperaba algo de lo perdido, bueno, y retroactivamente. Lacan los va a hacer jugar en la tópica, en este espacio imaginario, en esta especie de óvalo de un diagrama que toma de la óptica, que es el esquema de los dos espejos. Antes de empezar, o para empezar, digamos, me pareció muy interesante la acotación que trajo Laura los otros días con respecto al texto de Carlos Curi de las clases de introducción al psicoanálisis, porque yo no lo había mirado, pero bueno, le volví a dar una lectura y me parece que abre a las cuestiones que queremos plantear. Así que lo voy a retomar para ir despacio, trabajándolo despacio, y de allí vamos a plantear el texto de Lacan. A ver, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ir a las clases de esta introducción al psicoanálisis, estas clases que fueron dadas, son clases desgrabadas. Entonces dice, con esto, bueno, dice, voy a retomar lo que Freud plantea en Introducción del Narcisismo, cuando Freud dice, y sobre este yo ideal recae ahora el amor de sí mismo, de lo que en la infancia gozó el yo real. Esto es, entonces, freudiano, letra freudiana. Curi dice, es decir, que por el momento tenemos un yo real, término que nombra el punto hipotético de partida en la secuencia. Punto hipotético de partida en la secuencia. Yo ideal, ideal del yo. El yo real no es exactamente ninguna figura del yo, sino su grado prehistórico. La época inimaginable de la estructura, en la cual la satisfacción narcisista era vivida en un presente y no un objeto supeditado a la retroacción, como lo afirma en definitiva la tensión temporal de esa estructura entre yo ideal, ideal del yo. Vamos despacio. En este párrafo, cuando Freud dice sobre ese nuevo yo ideal, recae ahora el amor de sí mismo que en la infancia gozó el yo real, lo que está planteando claramente, digamos, esta cuestión de que el yo real es el tiempo hipotético, supuesto, hasta podríamos llamarlo tiempo mítico, en el sentido de que imposible de cronologizar, un tiempo hipotético, la época inimaginable de la estructura en la cual la satisfacción era presente. La satisfacción era vivida en un presente y no en un objeto a recuperar retroactivamente, ¿no? Como planteábamos en la secuencia de retroacción. Pero sí
es interesante y sostiene, digamos, esta tensión, ¿no? Esta tensión entre yo ideal e ideal del yo. Esta tensión que en la argumentación freudiana tiene un sesgo de temporalidad. Por eso dice esta tensión temporal de esa estructura entre yo ideal e ideal del yo. Bueno, con esto quiero decir lo siguiente. Si el yo ideal inscribe al narcisismo primario su figura perfecta, exigencia persistente de la perfección, si el yo ideal tiene que ver con eso, es únicamente a partir de que se lo pierde. Allí queda como un polo nostálgico de atracción, de aquel ser perfecto que fui. Fíjense qué interesante la contraposición entre una figura persistente y la misma figura que se pierde. Es decir, persiste en tanto perdido. Necesariamente, Freud plantea el sujeto debe alejarse de su ideal, necesariamente debe retirar esa libido del ideal y ponerla en otros lugares, debe alejarse de ese ideal, digamos, ¿no? Salir de ese lugar de perfección, de eso que habíamos planteado como una especie de encierro narcisístico absoluto, debe salir de allí, pero a la vez de que debe estar perdido, esto es lo que le permite persistir. Figura polo de atracción, figura allí que cautiva, que es aquel ser perfecto que quisiera volver a ser en la creencia de que alguna vez lo fui, bueno. Y acá, sin más, Uri nos introduce, nos abre la puerta al Edipo, porque dice, este polo nostálgico de atracción de aquel ser perfecto que yo fui, dice, certeza de que el falo en algún lugar del aparato psíquico es. Interesante cómo está escrita esta frase, es. Y de que en un punto yo lo fui. Certeza, esta perfección cerrada, absolutamente, digamos, completa, narcisística, sin quiebre, sin una captura de esa imagen en su totalidad, de esa fascinación, ese ser perfecto, certeza de que el falo en algún lugar del aparato psíquico, en algún lugar psíquico, en algún lugar de representación, en algún lugar psíquico es, y de que en un punto yo lo fui. Porque acá introduce lo que vamos a ver después como el primer tiempo del complejo de Edipo en la relectura que hace Lacan. Que Lacan plantea desde este texto de introducción del narcisismo el primer tiempo del Edipo, donde plantea esa figura cerrada, ustedes habrán escuchado, madre fálica, hijo narcisista, esa figura narcisísticamente completa, de satisfacción, de ser el objeto de deseo del otro. Este es el desarrollo que va a hacer después Lacan, que después vamos a ver. Pero me parece interesante esto de en algún lugar del aparato psíquico, como la idea que después introduce Lacan, por supuesto, del falo como significante de la falta, es decir, de aquel otro que me viene a desear, a poner en el lugar de aquello que le falta, al niño, por supuesto, ¿no? Ahora, esa región, sigo con la clase de Curie, esa región del yo ideal como objeto nostálgico de la perfección es estructura solo una vez perdido. Entonces no podríamos hablar solo de nostalgia. Es decir, se estructura el yo ideal como formación dentro del yo a partir de que se pierde. Se pierde la idea de ese tiempo presente donde la satisfacción era posible o creíble, ¿sí? o vivida supuestamente, hipotéticamente, en este tiempo mítico.
El ideal del yo será el modo que tenga el sujeto de intentar la reconquista del yo ideal. El ideal del yo será el modo que tenga el sujeto de reconquistar el yo ideal, lo cual supone un modo, supone una franja de mediación, un modo, una manera, un medio a través del cual, una forma que va a tener el sujeto de intentar, no lo va a lograr, pero intentar la reconquista de esa supuesta perfección que se estructura a partir de la suposición del tiempo vivido como presente. Este yo ideal que intenta reconquistar, este ideal del yo que intenta reconquistar el yo ideal a través de, en esta franja de, por medio de, en esta especie de abismo, eso el yo ideal no lo incluye. El yo ideal es certeza de perfección. El ideal del yo, en cambio, es tender hacia. A ver si queda claro. El ideal del yo tiende a recuperar, y en este tender a recuperar hay una manera, hay un modo, hay un medio a través del cual intenta lograrlo. Y ahí ya estamos planteando la idea de la terceridad. Es a través de lo cual, de ciertos valores, de ciertas insignias, de voces paternas, de voces de la cultura, de voces de la educación, de ideales, a través de los cuales el ideal del yo intenta recuperar aquello perdido de una idea de una perfección. El yo ideal es certeza de perfección. Yo soy, habíamos dicho, yo soy el otro. El otro es esa imagen de envoltura amorosa que el otro como espejo devuelve. Yo soy el otro, eso otro es imagen de mí mismo. Pero hay un borramiento entre ese yo y el otro. Cuando ustedes se miran al espejo, esto es lo que sucede diariamente, cuando ustedes se miran al espejo, ustedes ven su imagen donde no están. Ven su cara, ven sus rasgos, incluso la ven invertida, ven si tienen una mancha, ven allí donde no están. Pero esto es, uno habitualmente hace el proceso diario de reconocerse en el espejo y decir, bueno, sí, ese soy yo. Es decir, de capturar nuevamente esa imagen propia como propia. Porque la imagen se produce en otro lugar. La cara está en otro lado, no está donde está la cara de ustedes. La cara de ustedes la siguen teniendo con ustedes, pero no la pueden ver si no es con el artificio del espejo. Entonces Freud dice, ahora toma nuevamente este párrafo de Freud para hacer una aclaración que me parece no habíamos hecho la otra vez, dice, sobre ese yo ideal recae el amor de sí mismo que en una época gozó el yo real. El narcisismo entonces aparece desplazado a este nuevo yo ideal. Y ahí marca como en negritas esto que dice Freud, nuevo yo ideal. Ya tenemos que pensar que está hablando del ideal del yo. Allí donde dice nuevo yo ideal, en la letra freudiana, Curie propone que allí leamos ideal del yo. Porque si hablamos de de una nueva formación, ya no estamos hablando de esta estructura necesariamente que tiene que estar perdida del yo ideal. Si es un nuevo yo ideal, estamos hablando del ideal del yo, que como el infantil se encuentra en posesión de todas las perfecciones valiosas. Aquí, como siempre ocurre en el ámbito de la libido, el hombre se ha mostrado incapaz de renunciar a la satisfacción de que gozó una vez. Incapaz de renunciar a la satisfacción de que gozó una vez. No quiere privarse de la perfección narcisista de su infancia. Y si no puede mantenerla, por estorbárselo las admoniciones, si no puede mantener esa satisfacción narcisista
eso ser todo para el otro. ¿Por qué no la puede mantener? Porque lo estorban las admoniciones, aquello que le hacen saber, ahora estoy comentando, aquello que le hacen saber que no soy todo lo perfecto que el otro ve en mí o quiere para, aquello que le hacen saber del otro, las admoniciones, no, bueno, te portaste mal, estoy realmente desilusionado, ahora vas a penitencia, las admoniciones hacen caer ese ideal de perfección. Y aquí nuevamente, cuando Curie dice, y si no pudo mantenerla por estorbárselo las admoniciones, dice, figura congruente con la castración. Es decir, las admoniciones, esto que del otro nos hace caer de ese lugar de perfección, dice figura congruente. Es decir, figura que podríamos relacionar directamente con esto que planteamos como castración. ¿Se acuerdan que en la secuencia habíamos planteado autoerotismo, narcisismo primario, castración, algo del orden de la pérdida y narcisismo secundario? Entonces, este desencuentro con el otro, no encontrar, encontrar cierta opacidad en la mirada del otro, en la imagen del otro, en el desencuentro, que podríamos verlo a través de las admoniciones, figura congruente con la castración, que recibió en la época de su desarrollo, estas admoniciones que recibió en la época de su desarrollo y por el despertar del juicio propio, procura recobrarla así como su ideal. Procura, entonces, recobrarla en la nueva forma del ideal del yo. Lo que él proyecta frente a sí como su ideal es el sustituto del narcisismo perdido. Es un sustituto, por eso hablamos de nueva forma. Si hablamos de sustituto y hablamos de nueva forma, estamos hablando del ideal del yo, en ese párrafo donde Freud pone yo ideal, la nueva forma. Porque el yo ideal no tiene sustituciones. El yo ideal es esa captura, Lacan nos va a decir imaginaria, donde no hay, habíamos dicho esta cosa de que no había distancia entre el yo y la imagen. Ustedes se miran al espejo del baño y no dicen, ah, bueno, esa cara que está allí es mía. No hay distancia. Hay una captura que rompe, que borra esa distancia, que pega la imagen que ustedes ven en el espejo con el cuerpo, digamos. Ustedes no dicen, mi cuerpo está acá y lo que hay en el espejo es una imagen de mi cuerpo. Entonces, siempre que hay esta distancia, esta procuración, esta forma de recobrarla, estamos hablando del ideal del yo. La clase de Curie después sigue, dice, lo que proyecta frente a sí como su ideal es el sustituto, ya lo leí, del narcisismo perdido de su infancia, en la que él fue su propio ideal. Entonces, tenemos su propio ideal en el punto del yo ideal, donde no reconoce al otro, pero se sostiene desde el otro. El ideal del yo como polo al cual se tiende, tendencia, para intentar recuperar en la mediación a través de mediación por intermedio de reconocida del otro, el objeto amoroso, el objeto ideal que él era en ese narcisismo primitivo. Esto para plantear, digamos que, bueno, como lo había leído Laura la vez pasada, me parece que claramente pone los dos conceptos, estas dos formaciones que son funciones dentro del yo, en su relación y en su distancia, en su diferencia, ¿no? Desde aquí Freud y después Lacan explica no solo el fenómeno de psicología de las masas, no solo coloca en el lugar del líder a ese lugar del ideal del yo como punto desde donde se mira a la masa,
Esto ustedes lo tienen en el programa, en Psicología de las Masas, van a tener el capítulo donde Freud plantea la cuestión de las identificaciones. Yo no la escuché, pero hay una clase del teórico, del profesor Dalmolín, que tiene por título Identificaciones, así que posiblemente sería interesante que ustedes la vayan escuchando. Entonces, porque todo este trabajo, todo este concepto de narcisismo nos permite pensar muchas funciones, muchas cuestiones clínicas, poner en juego cuestiones clínicas. Entonces, aquí Freud también observa el trabajo, o puede pensarlo a través del narcisismo, el lugar que ocupa el líder en la masa. Dice que el líder, de alguna manera, está investido por este grupo de personas en ese lugar de ideal del yo. En ese lugar de tendencia a recuperar ciertas cuestiones del ideal. Y también Freud y Lacan también va a trabajar el problema del amor, ¿no? Si lo vimos en Introducción al Narcisismo, la elección de objeto amoroso, cómo se construye en base a los ideales, cómo este otro del amor está tantas veces en ese lugar del ideal, del otro del amor. Esto tiene clínicamente, tiene repercusiones, tiene cuestiones que están relacionadas con esto. Y bueno, acá sigue Curie, dice, y también va a explicar el problema del amor de transferencia. También va a explicar el problema del amor de transferencia. Todas las vicisitudes que conducen a colocar al analista en el lugar del ideal del yo. Es decir, colocar al analista en aquel lugar desde donde yo querría que se me mire. El paciente va a colocar inicialmente, podríamos pensar, y esto puede ser la puerta que abre la transferencia como motor del trabajo analítico, este primer disparador, esta primera idea de que el otro va a estar allí en un lugar donde va a poder darme respuestas a todo, casi todo, o bueno, va a estar allí casi como en el lugar del ideal, sustentado por esto que Freud designa como amor de transferencia, que después también lo vamos a ver, esta cuestión. Dice, y esto me parece interesante, es decir, que va a colocar al analista en aquel lugar desde donde el yo querría que se lo mire. Querría, tenemos el condicional allí. Ese lugar del ideal del yo es el lugar de donde el yo querría ser mirado. Ser mirado, ser aceptado, ser bueno, ¿no? Ese es el lugar donde querría ser mirado. ¿Y por qué esto? Porque es el lugar desde donde fuimos inicialmente mirados, y esto queda como lugar al cual queremos volver permanentemente, digamos, ¿no? A esa aceptación absoluta del otro. Ahora, colocar al analista en aquel lugar, desde donde el yo querría que se lo mire, en ese punto, el sujeto lo que está tratando de hacer es ornamentar su narcisismo en dirección a un modo del amor de transferencia. Va a ser un primer momento, Lacan va a llamar transferencia imaginaria, de donde el paciente va a colocar o va a investir con las formas del ideal a la figura del terapeuta, va a investir con las formas del ideal a la figura del terapeuta, pero acá, como plantea acá, digamos, esto es casi, digamos, una forma de ornamentar su propio narcisismo.
Los riesgos, lo aclara Freud y lo refuerza Lacan, consisten en que el analista se identifique con ese ideal del yo, que el analista se la crea y corrobore esa figura reclamada desde el yo ideal del paciente. Digamos, que el analista se invista, se tome este lugar, que el paciente inicialmente necesariamente lo va a colocar en estas series psíquicas de sus objetos de amor, pero los riesgos es que el analista no se corra de ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Aquellos que van a lo mejor o están en análisis buscando certezas de lo que dicen. Y cuando por allí esto no puede ser trabajado desde otro lugar, el paciente que dice, no, bueno, mi analista me dijo que yo tengo razón, vos estás totalmente equivocado, se pelea con el novio, con el jefe, ¿no? Siempre tiene razón, y el analista certifica, según él, de que siempre tiene razón. Digamos, colocarse en ese lugar, que el analista esté en ese lugar del ideal del yo, de alguna manera certifica o es una especie imaginaria de creerse estar en el lugar de la certeza. Entonces, los riesgos, lo dice Freud y lo aclara Lacan, consisten en que el analista se identifique con ese ideal del yo y corrobore esa figura reclamada desde el yo ideal del paciente. Y corrobore que es el paciente más bueno, más lindo, más amoroso, al que más se dedica, al que más quiere, al que más extraña cuando falta. Corrobore esa figura reclamada desde el yo ideal del paciente. Corrobore que persiste la mirada ideal que frecuentemente abre la transferencia. De ser así, entramos en los obstáculos más duros, aunque los más advertidos de la práctica analítica, que aluden a las neurosis de transferencia, a colocar a través de la persona del analista certezas del narcisismo. Esto es lo que yo le decía antes, ¿no? A colocar en la persona del analista certezas del narcisismo, encontrar allí una duplicación de este lugar desde donde soy mirado, certezas del narcisismo, lo que obtura de un modo manifiesto cualquier posibilidad de escucharse desde otro y desplazar el punto en que el paciente fue escuchado toda su vida. Es decir, el analista puesto en ese lugar de corroborar esta certeza que reclama el yo ideal, en ese lugar de ideal del yo, para corroborar esta certeza que reclama el yo ideal, bueno, esto va a obturar la posibilidad allí de hacer avanzar el análisis por otros carriles, que no sea ese lugar desde donde siempre fue escuchado, por decirlo de alguna manera, desde ese lugar amoroso del otro primordial, donde fue escuchado como objeto ideal. Bueno, como ven, esto ya nos abre a otros conceptos que vamos a trabajar. Nos abre a la cuestión del complejo de Edipo, nos abre a cómo Lacan relee el complejo de Edipo en los tres tiempos, nos abre a las cuestiones de la transferencia, de la práctica analítica y del amor de transferencia como supuesto necesario, como motor supuesto necesario para la práctica. Entrando específicamente digamos, en el planteo, en la apoyatura que hace Lacan en la cuestión de esta tópica que va a llamar imaginaria,
para poder hacer jugar todos estos elementos de los que estábamos hablando, el yo ideal, el ideal del yo, cómo se forma narcisismo primario, desde qué lugar querría ser mirado, todas estas cuestiones que estábamos viendo. Vamos a ver que este texto, La tópica de lo imaginario, que es del seminario 1, el seminario, ustedes saben, son clases desgrabadas, por eso tienen una forma coloquial, ya lo dijimos cuando vimos metapsicología, psicología y metapsicología. Donde Lacan se va a tener, y si ustedes leyeron ya la clase 11 y de yo ideal, ideal del yo, se va a tener a los conceptos freudianos. No es que va a introducir allí nuevos conceptos propios, no va a hablar del objeto A, si se va a tener al texto freudiano, va a seguir muy puntualmente el texto freudiano. La tópica de lo imaginario tiene un antecedente que lo encontramos en un texto que es del 49, que se llama El estadio del espejo en la formación del yo. Este texto es un trabajo presentado por Lacan, no es una clase, y figura en los escritos. Los escritos recuperan las publicaciones, los trabajos presentados. En los escritos 1 está este texto, porque es del inicial, digamos, es del 49. El seminario que estamos trabajando es del 54. Allí en este texto del estadio del espejo, que no está en el programa, que bueno, lo recuperamos un poco en algunos conceptos, en algunas partes, porque va a trabajar... incluso va a partir como de cuestiones que tienen que ver más con la psicología, es decir, va a partir, creo que tiene que ver con un trabajo de Vallon sobre la psicología del niño, sobre la integración de la imagen corporal, sobre esta cuestión, el ejercicio, la experiencia del espejo, ¿no? De cuando el niño se para frente a un espejo, se para o es sostenido en realidad por otro, porque incluso Lacan lo va a ubicar en un tiempo determinado a este niño, entre los 6 y los 18 meses. Digamos, la observación es que frente a esa imagen de unidad, de completud, esa imagen íntegra que el espejo le devuelve, que el otro le devuelve en la mirada que encuentra del otro en el espejo, va a haber una especie de júbilo, una especie de júbilo. Entonces, como un júbilo, un encuentro con algo del orden de la satisfacción, podríamos decir. Entonces, Lacan parte de esta observación, parte de este dato de la psicología, incluso habla de la Gestalt, ¿no? Como esta experiencia del espejo como la posibilidad de armar una primera Gestalt, de la escuela de la Gestalt, lo menciona a Kohler, cuando, bueno, podríamos decir, este infanzo, este niño, digamos, frente al espejo no tiene dominio de su cuerpo, no tiene dominio incluso ni de su marcha, a veces ni siquiera es que pueda estar de pie frente al espejo, a veces está sostenido por otro, ¿no? Pero que frente a esa imagen el niño va a responder con una expresión de júbilo, de placer, de satisfacción. Lacan va a trabajar esto como una identificación, va a pensar en el estadio del espejo, una identificación en sentido pleno, va a pensar esa imagen especular que es asumida jubilosamente, va a decir que tiene un carácter anticipatorio, porque el cuerpo en su organicidad presenta un inacabamiento inicial, una inmadurez, nacemos
muchos menos preparados mucho menos preparados para autoabastecernos que otros, que los animales o que otras especies, que los animales, que otras, el ser humano, el niño, el cachorro humano, nace mucho más indefenso. Entonces, esta matriz, esta unidad, esta imagen de unidad va a ser necesaria, va a ser lo que precipita la construcción del yo, esta forma primordial del yo, que será también lugar de identificaciones secundarias. El yo va a seguir en su trabajo de Lacan habla como de ir tomando distintos ropajes, identificaciones secundarias. ¿En qué sentido? En el sentido que ya fue libido, que ha investido el objeto y que va a volver al yo como un rasgo, como un elemento de ese objeto. Entonces, esta imagen, el poder que tendría algo de la imagen sobre las reacciones biológicas, sobre el cuerpo, sobre el amor, y del amor va a plantear esta cuestión, cierta cuestión engañosa del amor, el poder de la imagen, la fuerza, el poder constructivo de la imagen es decisivo. Ahora, desde el estadio del espejo a la tópica de lo imaginario tenemos 5 años y ya en la tópica de lo imaginario, Lacan va a introducir la idea de lo simbólico. O sea, Lacan siempre piensa los 3 registros trabajados de alguna manera, digamos, no uno sin el otro, trabajados de alguna manera interrelacionados. Entonces, si bien estamos en la tópica de lo imaginario, después vamos a ver dónde Freud coloca la idea de que está siempre lo simbólico, siempre estamos trabajando con lo simbólico, aunque haya un predominio o en algún lugar podríamos decir una subducción, algo que va a quedar como capturado, todo le va a quedar capturado, el dominio de lo simbólico en lo imaginario, que es este primer tiempo, donde decíamos se borra la distancia con lo otro. Allí habría casi una manera de borramiento del otro, que tendría que ver con lo simbólico. Y hay esta cosa de captura imaginaria absoluta del yo con la imagen. Siempre que hablamos del yo, que hablamos de narcisismo, que hablamos de imagen, que hablamos de amor, que hablamos de transferencia, estamos fundamentalmente en el registro de lo imaginario. Bueno, transferencia no solo imaginaria, después va a plantear, pero bueno, siempre que hablamos de lenguaje, que hablamos de código, que hablamos de otro, que hablamos de alteridad, que hablamos de dos en relación a una terceridad, estamos hablando de simbólico. Cuando hablamos de uno con el otro, hablamos de imaginario, ¿sí? De uno con la imagen, esta constitución primera, hablamos de registro de lo imaginario. Cuando hablamos de dos en relación a un elemento tercero, que puede ser la cultura, el lenguaje, los símbolos, bueno, estamos fundamentalmente en el registro de lo imaginario. Pero estos 3 registros trabajan de alguna manera anudados, ¿no? El desenlace forma parte de la patología. Decíamos entonces tópica de lo imaginario. Tópica ya es una palabra que conocemos desde la metapsicología freudiana, como dominio de un espacio, ¿no? de un dominio de un espacio del aparato psíquico. No puedo decir dentro porque como no lo tenemos en ningún lugar, no podemos decir dentro y afuera, pero sí como un dominio psíquico, como un espacio psíquico. Lacan se va a apoyar en esta idea freudiana. Incluso en Freud es mucho más marcado, porque Freud habla de inconsciente, preconsciente, consciente, digamos como lugares virtuales, ¿no? Si hubiese estado en esta época era un adelantado, como lugares virtuales,
de estos espacios donde las representaciones y sus cargas psíquicas trabajan. Lacan lo va a tomar más, Lacan va a tomar más como estos lugares, los va a plantear con dónde se arman la imagen real y la imagen virtual. Dónde se va a construir la imagen y dónde la vemos. También como Freud va a trabajar sobre un modelo de óptica. El modelo que toma Lacan es, de la óptica se conocía como el modelo del ramillete invertido. Es como si tuviésemos frente a un microscopio dividido por vidrios, y Lacan va a decir que en lugar de energía, como plantea Freud, que ingresa en el aparato y que carga el aparato, está trabajando con la proyección de los haces de luces que arman la imagen, en la óptica, arman la imagen en un lugar diferente a donde lo vemos. Porque los vidrios refractarían los haces luminosos y tenemos todas las desviaciones propias del juego de los espejos. Lacan va a trabajar con dos espejos, con el espejo cóncavo, que es el espejo propio de este esquema de la óptica, que va a invertir la imagen y va a acomodar el ramillete encima del jarrón, y luego va a colocar el espejo plano, que esto es lo que decíamos, es la mirada del otro. Entonces, decíamos que el imaginario para Lacan es este espacio de formación del yo del que habla Freud en Introducción del Narcisismo, del yo que se empieza a constituir a partir del amor a la imagen de uno mismo. Amor, imagen y unidad, esta idea está en Freud. El solo hecho de plantear el problema de la imagen nos está diciendo que la unidad del cuerpo no puede venir sino de cierto afuera, de cierta exterioridad, de cierta ajenidad. Por eso hablamos de alienación. Lacan habla de alienación en un primer momento. En este sentido, la imagen anticipa algo que el organismo neurológicamente no alcanza. Entonces, ya si hablamos de imagen, de alguna manera hay un espacio otro, ¿sí? Lo que decíamos es que en el tiempo del narcisismo primario, esta distancia entre el yo y la imagen se borra. Esta exterioridad inicial se borra. Aparece, digamos, imaginariamente como el yo siendo eso que está allí en el espejo. Bueno, este esquema entonces, inicialmente Lacan del esquema que toma de la óptica del floreo invertido, inicialmente es un dispositivo que le permite diferenciar imagen real de imagen virtual. Lacan lo va a tomar para diferenciar estos dos lugares. Retengamos esto. La imagen virtual es aquella que se forma en un lugar diferente de donde la vemos. Es la imagen que decíamos hace un rato. La imagen virtual es esta que nos ponemos siempre, es la del espejo plano. La que vemos en el espejo, pero no la vemos allí donde se forma, porque en el espejo la vemos en profundidad, la vemos tridimensionalmente. No la vemos en el vidrio con el azogue que forma el espejo, sino que tenemos la sensación de profundidad, construye ahí algo de una espacialidad. Es decir, la imagen se forma atrás del espejo en realidad, pero nosotros la vemos reflejada en ese espejo. Lacan comienza tomando la experiencia del espejo cóncavo, un espejo ligeramente arqueado, que tiene la capacidad de invertir la imagen proyectada, tiene la capacidad de producir, de hacernos ver esa imagen. Acá estamos hablando de una imagen real, porque tiene la capacidad de hacernos ver la imagen en el mismo lugar donde se produce.
O sea que la imagen queda proyectada un poco delante del espejo. Tendríamos acá lo que Lacan va a decir una imagen real. Lacan da el ejemplo del arco iris, que lo vemos donde se produce como imagen real. Como imagen real, Lacan va a decir tenemos el arco iris, que es lo vemos donde se produce el cruce de los haces luminosos, digamos, de los reflejos, de los haces luminosos, ¿no? Y que es real, digamos. Podemos incluso, por ejemplo, a esa imagen real, dice Lacan, podemos fotografiarla. Entonces, el florero, que no sé si ustedes tienen allí el diagrama que trabaja Lacan, va a estar escondido en un cajón. Pero este florero escondido en un cajón va a proyectar en el espejo cóncavo, va a invertir las líneas. El de abajo se va arriba y el de arriba se va abajo. Si ustedes siguen las liñitas ahí en el dibujo, lo van a ver. Y rebotan en el espejo cóncavo, se dan vueltas, invierten, con el objetivo de producir un acomodamiento entre el jarrón y las flores. Esto es un efecto del espejo cóncavo. Ahora, para que esto pueda verse, el ojo tiene que estar en un determinado lugar. Tiene que tener un determinado, digamos, podríamos decir, punto de vista, en un punto donde va a poder ver, porque si se mueve el ojo, no va a ver este acomodamiento. En un punto donde, bueno, estén los conos del rayo, que incluya el ojo. Si el ojo se mueve y sale de ese cono donde puede ver, no va a ver nada. Como sucede como todo punto de vista, ¿no? Un punto de vista ciego, donde hay un lugar donde no se ve, depende cómo me acomodo en el espejo, voy a ver o puedo no ver. Si no nos ponemos en un determinado lugar, lo mismo pasa con los espejos, a lo mejor retrovisores, o con los espejos de los autos, ¿no? Si hay un punto ciego que no se ve, porque no entra dentro de ese cono donde el ojo tiene que estar para poder ver. Entonces, a ver, vamos a tratar de ser simple porque si no parece que estamos complicando las cosas por nada. Dice, entonces Lacan va a decir que el florero va a ser reproducido por este juego de reflexión de los rayos por una imagen real. Lo que vamos a tener del florero es una imagen real, no virtual. Lo que vamos a tener de las flores es una imagen virtual. Se va a producir cuando pongamos el espejo plano atrás del espejo plano. Y el ojo va a tener que estar en un determinado lugar que va a acomodar al nivel de las flores, va a ver la imagen real del florero rodeado con este ramillete. Lacan dice, confiriéndole estilo y unidad, reflejo de la unidad del cuerpo. O sea, el ojo va a tener que acomodarse en un lugar donde a la imagen del real del florero, que está producida por el espejo cóncavo, gracias a la reproducción que va a hacer el espejo plano, que va a reproducir las flores en su imagen virtual atrás del espejo, vamos a ver una acomodación de unidad, un reflejo de cierta unidad. Pero para que la imagen tenga consistencia en óptica, lo que tiene que pasar, digamos, para que sea real, es que a cada punto del objeto le corresponde uno y solo un punto de la imagen. Todos los rayos provenientes de un punto deben cruzarse también en un punto único. Esta es la idea de la imagen real, de la vemos allí donde se produce. Ahora, este primer esquema le serviría nada más que para distinguir imagen real de imagen virtual. Lacan va a agregar un espejo plano que va a producir una multiplicación de líneas. A ver, vamos a ver algo del texto de Lacan para que veamos para qué le sirve esta cuestión de pensar el
florero y las flores. Dice, ¿qué veré en el espejo? Primero, mi propia cara, allí donde ella no está. Si la cara que está en el espejo no es la cara que yo tengo puesta. En segundo lugar, en un punto simétrico al punto donde está la imagen real. Veré aparecer esa imagen real como imagen virtual. La imagen real es la que yo tengo puesta en mi cuerpo, digamos, que la ve el otro. El otro sí la puede ver. Yo no me puedo ver a mí mismo. No me puedo ver todo mi cuerpo, ¿sí? Lo que yo puedo ver de esa imagen real, una imagen virtual en el espejo. ¿Se va entendiendo? Una imagen virtual en el espejo, ¿sí? No es difícil entenderlo. Bueno, él dice que no. En efecto, existe un primer lugar donde existe en primer lugar un narcisismo en relación a la imagen corporal. Este primer narcisismo, hablando porque está, se sitúa, si quieren, a nivel de la imagen real de mi esquema. En tanto esta imagen permite organizar el conjunto de la realidad en cierto número de marcos preformados. Su pattern fundamental es de inmediato esta relación con... A ver. Sí, dice, este funcionamiento es diferente, este primer narcisismo, esta imagen real de completud que el otro puede ver, esto que llama un primer narcisismo, esta primera imagen de unidad que el otro puede ver, dice, bueno, funciona muy distinto en los animales. El animal está adaptado, hay en él ciertas correspondencias preestablecidas, es decir, que lo importante para la perpetuación del individuo en el animal está como garantizada. En el hombre, por el contrario, esta reflexión en el espejo manifiesta una posibilidad no ética original, introduce un segundo narcisismo. ¿Qué introduce en el hombre? Introduce que su pattern fundamental es de inmediato la relación con el otro. Introduce algo de la función del otro que en el animal no es necesario. El animal está programado en su conservación, está programado para preservar la especie. En el hombre no funciona así. En el hombre se introduce este pattern, esta especie de marca fundamental, que es la relación con el otro, porque el otro tiene para el hombre un valor cautivador. Dada esta anticipación que representa la imagen unitaria tal como ella es percibida en el espejo, o bien en la realidad toda del semejante. El otro tiene esta función cautivadora porque el otro tiene de mí esa imagen de unidad. Observen ustedes, bueno, esto nos permite diferenciar las funciones del yo y el papel fundamental en la estructuración de la realidad que debe pasar en el hombre por esta alienación fundamental que constituye la imagen reflejada de sí mismo, que es el Ur-Ich, es el Ich primordial, cuya originaria más que primordial, forma originaria tanto del Ich ideal como de la relación con el otro. Entonces, este tiempo, esta captura, esta acomodación entre imagen real e imagen virtual, Lacan lo va a entender como este primer tiempo del narcisismo primario, de constitución y de soporte en el otro. Porque nosotros no podemos vernos desde nuestro ojo, nuestro propio lugar, como cuerpo entero, sino es a través de esta imagen que el otro nos devuelve. El otro sí puede. Bueno, cuando Lacan entonces decíamos agrega este espejo plano, que con este espejo, ¿para qué agrega este espejo? Así hasta ahora estábamos en esta acomodación narcisismo primario, ¿se entiende? Esta acomodación del jarroncito y las flores. Pero nos va a complicar Lacan cuando agrega el espejo plano. Va a ser digamos, va a ser una analogía del efecto del espejo en el cuerpo, en el sentido de que
si este es mi cuerpo, para verlo, para ver esa imagen unificada, este acomodamiento entre el jarrón y la florcita, mi ojo tiene que estar puesto fuera de mi cuerpo. Es decir, es como si yo me tuviera que sacar el ojo, ponerlo fuera y poder ver la imagen unificada de mi cuerpo. Pero esto, por suerte, habitualmente no sucede, no podríamos sacarnos el ojo, habitualmente, digamos, viene con mi cuerpo, pero desde ahí hay un montón de cosas que no veo. No veo mi espalda, no veo la nuca, no veo mi mirada, no puedo ver mi mirada. Si no tengo el artificio del espejo. Entonces, esta imagen unificada, que depende de la mirada del otro en el sentido del espejo, va a ser una posición necesaria, va a ser el punto de vista necesario para ver todo mi cuerpo. Ese punto de vista, desde donde el otro me mira, va a ser constitutivamente necesario para poder ver íntegramente esto que soy yo, esto que es mi cuerpo. Este gráfico, digamos, que Lacan utiliza para hablar de este cuerpo originario, narcisista, que requiere poner el ojo por fuera del cuerpo, esta necesidad de poner el ojo por fuera del cuerpo lo hace con la ortopedia del espejo. El espejo es lo que va a permitir, lo que va, esta imagen del yo, este ojo puesto fuera. Si ustedes ven en el esquema, el ojito está puesto arriba a la izquierda. Es el lugar desde donde querría ser visto, de donde ha sido visto el sujeto para verse unificado atrás del espejo, para ver esa imagen unificada atrás del espejo. Pone ese ojito allí, que es el lugar desde donde es el cono donde va a poder ver por el reflejo del jarrón escondido en el espejo cóncavo y la reproducción que hace el espejo plano de las florcitas como imagen virtual, esa acomodación, el ojo la puede ver así acomodado solo desde ese lugar, allí arriba a la izquierda, que es este ojo como puesto por fuera del cuerpo. Entonces, por fuera del cuerpo y como a cierta distancia. Si la tenemos puesto en el cuerpo, no lo vamos a ver. Cuando no tenemos esta imagen real, si la tenemos puesto el ojo en el cuerpo. Somos dependientes, necesitamos ese lugar otro para poder vernos, que es la mirada del otro, que es el espejo. Porque la analogía esta que trae Lacan, digamos, en este sentido, a nuestro cuerpo unificado, porque nuestro cuerpo no somos una sumatoria de órganos, que además no los vemos, no los conocemos, no nos identificamos con un estómago, con un riñón, con un... soy una imagen total del cuerpo, No vemos nuestros órganos escondidos, no vemos nuestro cuerpo. Es como si este cuerpo estuviese escondido para nuestros ojos. Por eso está dentro del cajón. No está a la vista nuestro cuerpo. No lo tenemos a nuestra propia vista, porque hay partes de nuestro cuerpo que no vemos, no lo vemos unificado. Y neurológicamente el niño tampoco lo siente en una coordinación motriz, sino Lacan habla allí de cuerpo fragmentado. Por eso la analogía, digamos, no la hagamos tan directa ni tan clara, pero podríamos decir, el cuerpo, ese cuerpo escondido, ese cuerpo de órganos que no vemos, es el jarrón escondido, ese cuerpo desconocido, que no vemos. Arriba vamos a tener las flores, que es la multiplicidad. Lacan dice multiplicidad de flores dispersas. Tenemos flores, dice Lacan, pulsiones, instintos, necesidades, o sea, una mezcla caótica de cosas, las florcitas, son muchas, ¿sí? Flores, instintos, pulsiones.
Esas son las florcitas. Y entonces vamos a tener que esperar a esta construcción de que el jarrón aparezca, su imagen real, para poder acomodar con las florcitas, y allí tenemos la imagen unificada del cuerpo, de este cuerpo que estaba escondido en el jarrón y de estas pulsiones, múltiples, pulsiones autoeróticas, florcitas. Lacan diría que el espejo cóncavo sería el córtex, que es el que produce este trabajo de invertir la imagen. Bueno, entonces lo que tendríamos hasta ahora es esta idea de esta imagen de acomodamiento que es anticipatoria y que es anterior a cierta unidad neurológica. Ahora, digamos, y también tenemos la cuestión de que tiene que haber una relación del cuerpo como unidad con el ojo. Digamos, tienen que estar en cierta línea para que el ojo pueda ver esa unidad del cuerpo. Si se mueve de allí, lo va a perder. El espejo plano que introduce Lacan para esta reduplicación de las imágenes, como primera acción que va a reproducir mi imagen, porque necesito que el espejo plano, el otro, va a investir mi cuerpo, va a reproducir mi imagen como totalidad, va a investir mi cuerpo. Este espejo plano lo podríamos pensar en esta analogía que estamos haciendo como este otro, como el amor de la madre que pone sobre el cuerpo del bebé, esta investidura, esta envoltura libidinal que hace sobre ese montoncito de jarrón y florcitas y demás. Esta es la función del espejo plano, el lugar del otro, el lugar otro. Este otro que ya aquí es donde Freud va a introducir, este otro que tiene una eficacia imaginaria porque reproduce la imagen, pero a la vez trae en sí una función simbólica. En principio porque tiene capacidad de reproducir imagen, pero además porque lo que este otro va a investir amorosamente tiene que ver con sus propias, habíamos dicho en la experiencia de satisfacción, huellas némicas, con sus propias carencias, con sus propias pulsiones, necesidades, instintos, ¿sí? con sus propias marcas. Entonces ya viene con una función simbólica. Este otro es el que va a traer la cuestión del lenguaje, va a traer la cuestión de la cultura, ¿no? Como primer otro va a traer esta cuestión de la reproducción de la imagen en su unidad, va a producir esta imagen. Pero ya en el sentido de que produce esta imagen, podríamos decir que este otro va a estar entre mi cuerpo y la imagen, digamos, ¿no? Va a haber allí una cuestión también, lo decíamos antes, de cierta exterioridad que se borra, de esta imagen que para que funcione tiene que de alguna manera apropiárselo, porque este otro que viene con estos elementos que son claramente simbólicos, porque bueno, me da un nombre, me mira, me espera, me piensa, esta mirada del otro, esta voz del otro va a ser el movimiento de inclinación del espejo plano. La voz del otro va a mover, va a inclinar el espejo plano. Fíjense ustedes que si lo inclina de alguna manera que la imagen aparece muy alta, muy arriba, el ojo ya lo pierde de vista. Si el ideal está muy puesto allá arriba, el sujeto ya lo pierde de vista, ya es casi inalcanzable. Esta inclinación del espejo plano va a dar lugar a pensar dónde y cómo se forma esa imagen que el otro me ha dado, cómo me ha investido, cómo me ha nombrado, cómo me ha amado, con los valores que me ha investido, formando el ideal. Ahora, si ese, digamos, esta imagen que la relacionamos con el yo ideal,
con esta imagen del cuerpo unificado, digamos, este es el, a ver, vamos para atrás. Digamos, este otro que tiene una eficacia imaginaria en el sentido que va a reproducir en el plano de lo imaginario la unidad del cuerpo, lo constitutivo del cuerpo como imagen. En esta imagen yo soy eso otro. Lo vamos a relacionar eso de yo soy eso otro, el jarroncito con las flores acomodadas, con el yo ideal. Y eso es lo que yo tomo como propio en esta identidad, en esta identificación que habíamos dicho especular. Lo tomo como propio, como ese cuerpo propio. Ese yo ideal, decíamos, tiene este carácter, yo soy el otro, como transitivo. Yo soy el otro soy yo. Esa imagen soy yo soy esa imagen. Digamos, hay allí un carácter transitivo que borra la distancia. Esa satisfacción libidinal de la cual gocé, como decía Freud, en la infancia, propia del narcisismo primario. Eso es, va a quedar marcado en el yo ideal. El ideal del yo, que es que decíamos, que trata de recuperar esta satisfacción de la que supuestamente un tiempo, en la infancia, que gozó, en ese lugar Lacan va a poner, en ese lugar del ojito, va a poner ese ideal del yo que trata de recuperar esa imagen acomodada del florero y las flores. Pero el ojo tiene que estar en determinado lugar y el espejo plano tiene que poder estar también reproduciendo la imagen, porque decíamos que si lo inclinamos, cambia la inclinación del espejo plano, que decíamos, lo dirige la voz del otro, va a ubicar allí el lugar desde donde he sido mirado y donde querría ser mirado, que poníamos el condicional, de ese lugar del ideal del yo, va a ser ese ideal con el cual el yo se va a medir, que va a tener determinados valores, va a tener decíamos, ideal del yo, la voz de la cultura, de los educadores, los ideales, el modo en que el otro me desea, me mira, tiene que ver con el punto de vista, este punto de vista que es del otro, pero que yo tengo que hacérmelo propio en la forma del ideal del yo, para poder verme desde ese lugar donde fui mirado y donde querría ser vuelto a mirar, ¿no? En esta posición narcisística, donde querría ser siempre mirado. Este punto de vista sería la forma que tiene el ideal del yo, de recuperar, de recuperar el ideal. Y Lacan, entonces, vamos a marcar ahora como para ir terminando, esta idea que decíamos al principio, va a poner en sincronicidad todos estos elementos, porque va a decir que ese lugar del yo ideal, ese ojito que está puesto allí arriba a la izquierda, va a estar funcionando, ese lugar que siempre viene del otro, va a estar siempre funcionando y que nos tenemos que apropiar, pero que va a estar siempre también mirando y constituyendo ese yo ideal, esa imagen perfecta, unificada del jarrón, esa imagen va a depender del punto de vista del otro. Esa imagen va a depender del lugar donde el otro nos ha mirado, nos ha investido y nos ha amado. Entonces está haciendo jugar todos los elementos, digamos, de una manera simultánea, porque el yo ideal siempre viene desde un lugar otro, pero también tenemos que apropiárnoslo. Es un exterior que en el yo ideal es un conjunto, en el yo ideal es una imagen unificada, y en el ideal del yo lo que tenemos que apropiarnos es estos símbolos de la cultura que tomamos, de nuestros ídolos, de nuestros, qué sé yo, abuelos, si estamos marcados, padres o músicos o lo que fuera, ¿no? El ideal del yo tiene esta tendencia a yo quiero ser como,
en el sentido de no soy el otro, puedo llegar a tener un rasgo, un ser como algo del otro. Pero también aquí, en el ideal del yo, esta exterioridad hay que apropiársela. No tiene la forma del borramiento que tiene en el yo ideal, ¿no? Que se desconoce la exterioridad. Acá hay una idea de el otro sigue siendo el otro, yo no soy el otro. Yo quiero ser como el otro, en el ideal del yo, en esta forma de procurarlo. Lo que después Freud va a trabajar como identificaciones secundarias, ¿no? Decíamos que cuando hay una pérdida de objeto de amor, muchas veces nos quedamos yendo a los mismos lugares que íbamos con él, con ella, comprando alguna cosa que nos haga acordar, o reteniendo alguna cosa de él o ella, digamos, o alguna, digamos, ¿no? A través de identificaciones secundarias retenemos al objeto de amor. Este problema, por ejemplo, del ideal del yo, es un tema que podríamos pensar la melancolía, ¿no? Como que el melancólico no puede tomar este ideal del yo como propio. Hay allí siempre una especie de fractura, de desencuentro, de distancia entre el ideal y el yo. El yo del melancólico siempre se va a encontrar en un lugar que es poca cosa, que no sirve para nada, que es una mierda, que no... En cambio, siempre el otro es el que está investido, está afortunadamente investido. Y a mí me toca siempre el peor lugar en esta familia, es el otro el que siempre está, digamos, investido con valores. Es como si no hubiese podido hacer esta operación de trasladar, de tomar esos valores del otro y encontrarse en el espejo de la mirada del otro. Es como que si hubiese, no se encuentra, no está allí, no está en esa mirada, no encuentra allí en el espejo esa mirada del ideal con el que el otro inviste, de los valores. Está como desinvestido allí. No encuentra... no se va a encontrar en el espejo de la mirada del otro, en el espejo plano, en donde yo tengo que poner la mirada para poder verme y desde el lugar donde querría ser visto. No hay esa sincronicidad entre el ojo y la imagen. No está en el lugar donde pueda tomarla como propia, donde pueda verla. En este movimiento que podemos hacer del espejo, parecería ser que el ideal del melancólico ha sido puesto tan alto que no va a encontrar su imagen en el espejo. Entonces, es claro acá que la mirada del otro es letal o es beneficiosa, pero siempre constitutiva. Depende de cómo nos miren, desde dónde nos miren, desde este punto de vista, de ese ojo, que va a depender de este artificio que utiliza Lacan allí del espejo plano, el lugar del otro como lugar fundamental, constitutivo para el sujeto, y que va a tener sus diferencias y va a producir distintas patologías o estructuras clínicas. Bueno, vamos a llegar hasta acá y vamos a pasar a las preguntas.